Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde este lugar. Y quiero compartir la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 10, donde encontramos dos personajes y una tercera. Y puse como título este mensaje de religioso a verdadero creyente. Vemos en la historia de un hombre llamado Cornelio, un hombre religioso, y entonces dice que él había practicado mucho la oración. Dice allá el versículo 2, era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero sucede que un día Dios le habla a través de una visión, que aparece un ángel, y entonces él pues miró fijamente y un poco atemorizado, un poco con miedo, y dice: ¿Qué, Señor? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y entonces el Señor le dice: pues tus limosnas, tus oraciones han subido delante de mí, yo los he tomado en cuenta, y entonces, pero hay algo que quiero que hagas, así que quiero que mandes a buscar a un hombre llamado Simón, que sobrenombre tiene Pedro. Así que este hombre, lo importante fue obedecer, pero aquí es muy importante para un hombre, Cornelio, que era un hombre muy devoto en las oraciones y en las ayudas. Pero ¿qué es lo que sucede con este hombre? ¿Qué es lo que le hace falta? Así que para Dios es muy importante ver las buenas obras que hace Cornelio, y escuchas las oraciones, pero algo le faltaba. Y entonces para Dios sería una gran tristeza, sería una pena que personas como Cornelio no tengan la cosa más importante de la vida de las personas, que teniendo todas las buenas características de una buena persona, se pierda. Por tal motivo Dios se preocupa por Cornelio, porque lo único que le faltaba a Cornelio era la salvación de sus pecados, que solamente lo da Cristo por su gracia. Y por eso él aparece, él va y se acerca a Cornelio y le dice lo bueno que hace, pero algo le falta a este Cornelio. Entonces, pero Cornelio como tal, él es una persona que siempre está abierto a escuchar algo que Dios le pueda decir en algún momento. Yo creo que Cornelio nunca había sido tan obediente como esta vez, que dice que tan luego que escuchó el mensaje, Cornelio llamó a sus servidores, a las personas tan cerca de él. Entonces él obedeció y envió a las personas conforme al mensaje de Dios, conforme a las indicaciones de Dios, no conformándose en lo que venía haciendo, sino que siempre estaba abierto para lo que le faltaba en su vida y en su fe. Y entonces manda a Pedro a buscarlo. Pero esto, mis hermanos y amigos, un hombre religioso es una persona que hace las cosas siempre, y tal vez lo hace realmente cotidianamente, siempre lo está haciendo, no deja de hacer. Pero hay algo que sucede en este hombre, es que él simplemente lo hacía ya por tradición, por costumbre, entonces como que había perdido realmente en la búsqueda del propuesto de Dios, del mensaje de Dios, y entonces Dios aparece, pero aún así Dios valora las buenas obras. Y yo quisiera que, si usted ha venido viviendo de esa forma, teniendo una vida religiosa, enseñado por sus padres, enseñado por sus abuelos, enseñado por alguien, y usted lo viene haciendo y lo viene haciendo bien, pero ¿se ha usted
preguntado si está bien delante de Dios, si no hay algo que le falta por hacer. Esa sería una buena pregunta que debe hacer. Si lo que usted está haciendo no cree que le hace falta algo, no cree que debería de hacer algo más. Bueno, para Cornelio era muy importante y entonces vemos aquí este hombre obedecer, pero después de que él manda por Pedro y entonces llega, y entonces en el versículo, obviamente en el versículo 25 y 26, quiero que vayamos allá, lo que hace Cornelio cuando él ve a Pedro, cuando llega Pedro, dice el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y entonces, esto es lo que hace una persona religiosa, arrodillarse delante de una persona o alguna cosa, es religiosidad. Entonces, inmediatamente cuando esto sucede, pues puede ver usted que Pedro, en vida en San Pedro, si ustedes lo han escuchado, el apóstol Pedro inmediatamente dice, no hagas tal cosa, no te arrodilles delante de una persona o de una cosa, porque precisamente eso es lo que está faltando en tu vida. O sea, no está mal arrodillarse, sino que está mal a quién y de dónde y delante de quién te arrodillas. Entonces, eso es lo que él está tratando de corregir. Entonces, ante el único ser a quien debemos reverenciar y ante quien debemos arrodillarnos, es delante de Dios. Es ante Él el único debemos de adorar y ante Él debemos de arrodillarnos, mostrando humildad, mostrando una reverencia, mostrando una entrega de nuestra vida a Él. La segunda cosa que encontramos es el hombre religioso y cristiano. Bueno, tal vez usted puede pensar como un cristiano puede ser religioso. Bueno, dice allí en el versículo 11 al 16, vio, ya hablando de Pedro, dice, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es muy interesante Hechos capítulo 10, en estos versículos, que Dios es soberano. Es cierto, mis hermanos y amigos, que Pedro era una persona también religiosa, había sido instruido en la ley judía, entonces él conocía de lo que era la ceremonia, lo que era la ley, pero Pedro a estas alturas, él había entregado su vida a Cristo, ahora él creía en Cristo, pero traía todavía costumbres que para él era importante en los judíos. Y entonces uno de ellos es que él dice, cuando baja a este lienzo, dice que Dios le dice, había animales que estaban prohibidos por la ley ceremonial que no debían comer. Y entonces la voz de Dios le dice, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dice, no, Señor, nunca he comido tal cosa y no lo voy a comer ahora.
por más que yo tuviera hambre, no lo voy a comer. Pero Dios le dice, no tomes tú sucio o común lo que Dios ya limpió. La pregunta es, ¿puede cambiar Dios? ¿Puede limpiar Dios tales cosas? Pues obviamente que sí, porque Dios es soberano. Si Él dice que hagas algo que en algún tiempo el mismo Dios no te permitía por ciertas razones muy válidas, porque pues, es Dios, ¿quién eres tú para replicar? ¿Quién eres tú para decir no lo hagas? A veces nosotros nos creemos más que el mismo Dios. A veces personas creen saber más que Dios. Y entonces dicen, no. O sea, aunque Dios le diga, haz esto, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza de antigüedad que te dice que no lo debes hacer. Pero Dios es soberano y Dios dice, ahora esto ha sido limpiado. Lo que antes era inmundo, ahora es limpiado. Lo que antes era no digno de comer, ahora ha sido santificado. Algo inmundo lo ha limpiado, Dios mismo lo limpia. Entonces, ¿quién eres tú para que sigas tratando algo inmundo, lo que Dios ya limpió, así te parezca inconcebible, así te parezca inaceptable? Y más cuando Dios lo dice 3 veces. Para los judíos, la raza de los gentiles, o sea, los que no eran judíos, ellos eran inmundos, o sea, no merecían ser tratados como limpios, como parte del pueblo de Dios. Y entonces Dios dice, ahora las cosas han cambiado. Ahora Dios dice, ahora vas a ir a una misión de los gentiles, donde Cornelio había demostrado, era un gentil, pero quería obedecer a Dios. Ahora él estaba obedeciendo a Dios de una manera diferente, en una situación religiosa, y solo le faltaba a Cristo Jesús. Y por eso Dios manda a buscar a Pedro, porque él es el que puede llevar el mensaje de salvación a Cornelio. Obviamente que Pedro, para que lo haga, él tiene que quitar primero esa barrera que había en ellos de tener a los gentiles como algo inmundo, como algo sucio, algo que no se puede tratar con ellos. Así como los judíos tenían algo sucio en la comida, así es como de esa forma se veía a los gentiles. Pero ahora Dios le dice, ahora ellos ya también están limpiados, están abiertas las puertas para que ellos puedan entrar al Evangelio. Así que entonces el tercer personaje que encontramos, que es algo que no se ve aquí, pero forman parte de las mismas personas, como Pedro y como Cornelio. Un verdadero creyente, o sea, lo que Dios quiere es que Cornelio sea un verdadero creyente en Dios. Y Dios quiere que Pedro sea un verdadero creyente sin prejuicios, sin parcialidades. Y entonces por eso Dios tiene que trabajar en esa forma. Y entonces la primera cosa que debe hacer un verdadero creyente es que debe escuchar la voz del Espíritu Santo. Allá en el versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Eso era muy importante para Pedro, porque él no entendía esa visión, y entonces el Espíritu Santo fue el que le dijo, no dudes en él, tienes que ir, pues yo lo he enviado. Y entonces, un verdadero creyente en Cristo no rechaza a nadie. En el versículo 28, porque todos somos iguales delante de Dios. Versículo 28 dice ahí, y les dijo, cuando Pedro llega
ahí en la casa de Cornelio, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Así que un verdadero creyente pues acepta a todas las personas, pero aquí, como yo les decía anteriormente, pero un verdadero creyente rechaza la adoración humana. Así que no hay manera de que un hombre adore a otro hombre, una persona adore a otra persona. No es correcto ni es aceptable delante de Dios. Por eso, si Pedro viviera en este momento, si alguien lo esté arrodillando delante de él, alguna figura de él, estaría muy triste, porque entonces repetiría las mismas palabras como levántate, yo soy un hombre, adora a Dios, solamente a Él debes adorar. Así que eso diría el apóstol Pedro si estuviera viviendo. Así que entonces Cornelio y Pedro y muchos más se convirtieron en el verdadero creyente. En el versículo 33 dice, así que luego envié por ti, hablando Cornelio, así que envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio había obedecido, había mandado por Pedro, ahora Pedro estaba allí y entonces Cornelio estaba dispuesto a escuchar lo que Dios tenía que decir en la boca de Pedro. Así que un verdadero creyente está dispuesto a escuchar el mensaje de Dios, no importante de quién expone, sino confiando en que es mensaje de Dios. Entonces el versículo 36 dice, el centro del mensaje es Jesucristo, porque dice este texto, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así que este pasaje nos está diciendo que Jesús es el Señor de todos y en todas las áreas de nuestra vida, tanto en comida, tanto en bebida, tanto en en los aspectos de nuestra vida social, humana, entonces, y sobre todo, mis hermanos, en la vida espiritual. Así que lo más importante aquí es que nuestra vida está centrado en Jesucristo y así debe ser. En cualquier cosa que tal vez usted ha estado haciendo y que no tiene nada que ver con Cristo, entonces le hace falta a Cristo en su corazón. Jesús es el Señor de todos, Él fue el que fue crucificado, es el que murió y resucitó, según el versículo 40. A Dios levantó a Dios al tercer día e hizo que se manifestase, así que al pueblo. Entonces, todo esto es algo que nosotros debemos de valorar. Entonces dice el Espíritu Santo solo está en los verdaderos creyentes, porque cuando las personas escucharon el mensaje de Dios, el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en el discurso. Así que todo esto fue algo muy importante que nosotros podemos ver, que cuando a las personas le hace falta algo, Dios trabaja en sus vidas, pero estas personas escucharon, hicieron caso, aún fue difícil para ellos, porque Cornelio sabía que si supiera Cornelio que era un judío, él sabía, entonces yo no voy a mandar por uno que me rechaza, por una que me desprecia. Pero Cornelio obedeció a Dios. Bueno, Dios algo me tiene que decir, algo me quiere decir, algo me hace falta como parte de lo religioso que soy. Entonces hay personas muy buenas que practican la religión, pero ¿sabe qué? Le hace falta a Cristo en su corazón. Y eso es lo que usted debe siempre pensar, que Dios tiene cosas buenas que comunicarle todavía. Así que podemos aprender en este texto, podemos aprender que la religión es una guía
para conducirnos a Cristo, para la salvación de nuestros pecados, para encontrar un verdadero encuentro con Dios. Si la religión no cumple con esto, entonces no tiene razón de ser. Tiene que salir de esa religión si no lo está conduciendo a Cristo, si no lo está conduciendo a la salvación, si no lo está llevando a un encuentro real con Dios. Quien dice creer en Cristo debe abrazar completamente todas las enseñanzas y apropiarse de su sacrificio por nuestros pecados, que Él sufrió, murió y resucitó por nosotros y se fue al cielo y vendrá otra vez por usted y por mí, porque es lo que dice su palabra. Confiad en el nombre de Jesús. Solamente Él es el que nos puede perdonar de nuestros pecados. Solamente Él es el que nos puede salvar. Así que, mis hermanos y amigos, si usted es una persona que ha practicado muchas cosas buenas, si ha analizado su vida y entonces le hace falta a Cristo, pues tiene que buscar a Cristo, tiene que acercarse, tiene que escuchar el mensaje verdadero de salvación. No se quede allí como Cornelio. Él pudo haber dicho: Señor, si yo oro y tú escuchas mis oraciones, si yo ayudo a los pobres, si yo hago limosnas, yo hago todo esto, entonces yo estoy bien, no me hace falta nada. Pero Cornelio dijo: bueno, Señor, si tú me estás diciendo, pues yo voy a mandar por esa persona. Y Pedro quería combinar la vida religiosa anterior con la vida cristiana. Y Dios le dice: no, tú tienes que abrazar completamente la enseñanza de Cristo. Y Dios ya limpió todo. Y tú debes de confiar en la palabra de Dios. Y así ambos llegaron a ser un verdadero cristiano. Así, de la misma forma, tú puedes llegar a ser un verdadero cristiano, un buen seguidor de Jesucristo, pero sobre todo, salvo por Él, por la gracia, por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario y lo hizo por mí y por usted. Espero que tú valores esta obra redentora de Jesucristo y vengas a Él. Yo te invito para que tú vengas a Jesucristo y entonces serás un verdadero cristiano. Quiero orar por ti. Gracias, buen Dios, gracias Padre, por la vida de estos personajes que nos dan ejemplo, que no se conformaron, que seguramente tuvieron luchas tan difíciles porque ellos pensaban que estaban haciendo bien y efectivamente hacían bien las cosas, pero algo les faltaba. Y gracias, Señor, por ese amor, por esa gracia. Yo te ruego, si hay algún oyente, alguna persona que le está faltando a Jesucristo en su vida, que no tiene salvación, que no sabe para dónde ir si llegara a morir en este momento, pero ha sido bueno, ha hecho cosas buenas, pero es posible que no tenga salvación de sus pecados. Por eso te lo ruego, te pido, Señor, por aquellos, para que tú los traigas y hagas cosas maravillosas, cosas que pueden conducirlo al encuentro personal contigo. Muchas gracias, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Jesús el Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, pues que Dios les siga bendiciendo y espero que tú encuentres pronto la verdadera vida cristiana. Que Dios les bendiga.